Muy buenos días, amigas y amigos. A nombre del PAR Explora, RM Sur Poniente de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, agradecemos el apoyo por esta actividad y también agradecemos a Anaí Urquiza y a Ana Lucía que nos van a estar ayudando en esta charla que tiene relación con la crisis hídrica versus la crisis sanitaria, cómo enfrentarla. Antes de empezar con esta charla, un poco contextualizar la característica de este material. Debido a la contingencia que estamos viviendo de esta pandemia, eh, la idea de esta charla un poco es trabajar el tema de la escasez hídrica, ¿ya? Y cómo poder relacionarla con la crisis sanitaria. También estas dos profesoras van a estar apoyando durante este año el proyecto de Ciencia Ciudadana, que en este caso está trabajando 4 comunas, que es Calera de Tango, Maipú, Estación Central y El Monte, en donde en especial vamos a trabajar el agua y su gestión hídrica. Estamos acá. Listo. ¿Cómo estás, Anaí y Ana Lucía? ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Bien, dentro de lo posible, con el privilegio de poder trabajar desde la casa y tratando de seguir aportando con los conocimientos que tenemos y las investigaciones que hacemos a la crisis que estamos viviendo. Así que, pero contento de poder participar en esta instancia. Súper, gracias. Ana Lucía, ¿cómo estás? Muy bien, buenos días, muchas gracias por la invitación. También comparto la opinión de Anaí, muy afortunada de poder también trabajar también desde la casa y bueno, de alguna manera tratar de llevar un poco de este conocimiento que nosotros tenemos acceso y llevarlo hacia el público en general. Bueno, quisiera contarles que la doctora Anaí Urquiza es académica de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. También es investigadora del Centro de Ciencias del Clima y la Resiliencia, CR2, coordinadora de la Red de Pobreza Energética y también coordinadora de ENEAS, Energía, Agua y Sustentabilidad. Por otro lado, la doctora Ana Lucía Prieto es académica del Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad de Chile e investigadora asociada de ENEAS. ¿Me encuentro bien? Súper. Partamos con nuestro conversatorio. En esta primera instancia, la idea es que tanto Anaí como Ana Lucía nos cuenten un poco de qué es lo que ustedes realizan ya en sus investigaciones relacionadas con crisis hídrica y cómo lo podemos relacionar con la contingencia que estamos viviendo hoy en día. Te dejo la palabra, Anaí. Ok, muchas gracias. Bueno, yo me he especializado en los últimos años en estudiar cambio climático como investigadora del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia, y en el contexto de cambio climático tratar de comprender desde la perspectiva social cuáles son las estructuras sociales que están tensionadas por el cambio climático y las posibilidades que tenemos de ir respondiendo frente a esto. En gran medida mi investigación ha estado muy vinculada a la comprensión de la desigualdad en contexto de cambio climático y la desigualdad como un problema social que se relaciona tanto con los esfuerzos de mitigación como los esfuerzos de adaptación. En mitigación trabajamos mucho con el concepto de pobreza energética, pero eso es para otra, otra sesión de Explora. Pero en adaptación, nuestro principal foco es vulnerabilidad hídrica, porque finalmente los problemas de escasez hídrica son uno de los principales problemas a los que nos enfrentamos debido al cambio climático. Y en ese contexto, entender cómo las comunidades son afectadas por esta situación de escasez hídrica y cómo además construimos la escasez, en el sentido de que por una parte se relaciona directamente con cambio climático, pero no solo se relaciona con cambio climático, sino que además ese problema, la sequía que ya llevamos más de 10 años debido a los gases de efecto invernadero, además de eso, la sobreexplotación de los recursos hídricos y las limitadas capacidades que tenemos en nuestro país para regular el acceso al agua es lo que finalmente configura el problema de la escasez
de agua en nuestro país y lo configura de una manera tremendamente desigual. Entonces, en ese contexto, la desigualdad que se genera debido a la crisis hídrica está muy relacionada o deja a una parte importante de la población en una situación de desigualdad, o sea, una situación de vulnerabilidad frente a pandemias como la que estamos viendo hoy día. Súper, gracias. Ana Lucía, cuéntanos un poquito más de ti. Bueno, mi trabajo, mi investigación siempre ha sido enfocada en el tratamiento de aguas, ya sea residuales o para potabilización. Pero afortunadamente, no solamente, o sea, últimamente o dentro de las últimas décadas, no solamente se presta un servicio de saneamiento, sino que también se ve el agua residual como un recurso. Entonces, mi investigación se enfoca más que todo en esto de revalorizar, reutilizar las aguas, sobre todo servidas, y particularmente me enfoco en la recuperación de algunos recursos como son los nutrientes, energía y también, y obviamente, el agua. Entonces, básicamente ver el agua como un recurso, el agua residual en su mayoría, casi un 99% es agua y un 1% es aquellas cosas que nosotros agregamos al agua en nuestras casas. O en nuestras industrias o en nuestras ciudades en general. Entonces, todo esto, nosotros con la tecnología adecuada y con el conocimiento adecuado, podemos establecer tecnologías de remoción para poder, valga la redundancia, remover todos estos contaminantes y así revalorizar este recurso que actualmente están en crisis, tanto en Chile como en todo el mundo. Me refiero al agua. Si nos vamos al punto más específico, pues mi foco son las tecnologías de tratamiento, especialmente reactores de membrana con diferentes aplicaciones de biotecnología. Entonces, la idea es ver el agua residual como un recurso, como algo que mientras que nuestras ciudades sigan existiendo va a ser renovable y tratar de aprovechar al máximo este recurso. Tanto dentro de ENEAS nos hemos enfocado en esta parte de agua y energía, están intrínsecamente ligados. Obviamente el agua residual es por sí agua con algunas cosas y de esas cosas está alguna materia orgánica que nosotros podemos convertir en energía reutilizable. Podemos sacar metano e incluso hidrógeno con las tecnologías adecuadas. Y bueno, esa es en general lo que mi enfoque. Por la parte de saneamiento básico, las tecnologías de tratamiento están bastante establecidas. Por eso tenemos tratamientos centralizados en las ciudades. Así que aquí no vamos a reinventar la rueda. Nuestra potabilización y nuestro saneamiento es supremamente adecuado. Así que en esa instancia sería movernos un poco más a revalorizar el agua residual. Súper. Para partir con las preguntas, les voy a realizar una pregunta a ambas. ¿Cuáles son las relaciones que ustedes observan entre la crisis hídrica y la sanitaria actual? ¿Cuál creen ustedes que sería esta relación? ¿Parto yo? Dale, Aney. A ver, para ponerlo como bien en simple, la principal medida para protegernos frente al virus que estamos enfrentando a nivel nacional e internacional es el lavado frecuente de manos. Y ese lavado frecuente de manos requiere agua limpia, requiere jabón, por supuesto, pero también requiere agua limpia. No podemos usar solo jabón sin agua, en el fondo. Por lo tanto, si no tenemos agua, estamos en una situación de absoluta indefensión frente al virus. Y este tema es crucial para nuestro país, porque en nuestro país hay muchas familias, hay miles de familias que no tienen acceso a agua. No tienen acceso a agua que sea de calidad, continua, ya sea porque debido a la crisis hídrica están en territorios donde el agua ya no es posible acceder a través de los pozos, en el fondo los pozos ya no tienen suficiente agua, o porque no hay infraestructura adecuada para llevar el agua hasta sus localidades, y también miles de familias que viven hoy día en lo que se llaman campamentos o asentamientos precarios, lo que es la cara más ruda de la desigualdad en nuestro país, y que tampoco tienen servicios sanitarios adecuados para poder mantener la higiene que se requiere
para enfrentar esta crisis sanitaria. Entonces, finalmente, en general, uno podría decir que la crisis que estamos viviendo va a exacerbar las condiciones de desigualdad que tenemos en nuestro país, porque obviamente no es lo mismo hacer la cuarentena en una casa cómoda, con todos los recursos, con internet, o hacerla en un lugar donde no se tienen esas comodidades. Obviamente no es lo mismo enfrentar la crisis hídrica cuando se tiene acceso a ciertos servicios de salud y de primera o segunda categoría, en el fondo, como suele ser en nuestro país. Pero además de eso, y la más evidente de todas, es que quienes tienen que enfrentar esta crisis hídrica sin contar con agua potable, con agua limpia, corriente, continua, están absolutamente indefensos frente a la crisis sanitaria. Sí, para continuar con los comentarios de Ney, definitivamente el agua conecta, y estoy hablando desde la necesidad o desde la disponibilidad del recurso, es un problema, ¿cierto? Y una vez que entra a nuestras casas, a nuestros hogares, definitivamente concuerdo con que va a exacerbar la desigualdad en nuestras ciudades. No es lo mismo tener saneamiento básico que no tenerlo. En nuestras ciudades nosotros tenemos saneamiento básico, pero hay áreas de Chile que definitivamente todavía no lo tienen. O si no tienen un saneamiento muy precario. Entonces, bajo estas condiciones es donde podemos ver focos de riesgo con respecto a contaminación, porque hay evidencia que virus similares al que vemos actualmente, estos se pueden presentar en las excretas y llegar de alguna manera a nuestros centros de tratamiento. Pero si no encontramos centros de tratamiento, si vemos de pronto descargas no reguladas, en donde de pronto la población más vulnerable puede estar expuesta, entonces esto puede generar bastantes problemas, que como consecuencia tienen obviamente el acceso a los servicios de salud que sean precarios, o también la falta de agua para simplemente lavarse las manos. Esto también se complica cuando de pronto tenemos áreas o incluso dentro de la ciudad, dentro de Santiago, vemos que hay muchos lugares donde, por así decirlo, son hogares muy densos, es decir, hay muchas personas dentro de una misma casa. Entonces, el saneamiento básico, es decir, un lavado de manos, disponibilidad de agua, no es posible. Así que concuerdo completamente con Anaí. Vamos a ver va a haber un reto importante para Chile con respecto al saneamiento básico y disponibilidad de agua. Súper. Mira, justo ayer estaba leyendo un reportaje de este tema y decía que en un promedio iban a ocuparse por persona 70 litros de agua en este lavado constante de manos mensual. Y estadísticamente a las personas de San Pedro, estos camiones de aljibes le dan 50 litros de agua a la semana. Entonces, por una parte salía esta científico indicando esta información que no era tanto, era equivalente a como una ducha, equivalente a este gasto de lavado de manos que se iba a gastar el agua. Pero si lo llevamos a San Pedro, estos 70 litros de agua extras que se van a gastar para ello es una semana de agua. Entonces, un tema súper complejo. Te dejo otra pregunta, Ana Lucía. ¿Cuáles son los riesgos asociados a la calidad de agua en esta crisis sanitaria? Los riesgos asociados son en general los mismos riesgos que nosotros asociados a la falta de saneamiento en las ciudades. Y con esto hablo de la falta de infraestructura para de pronto colectar las aguas residuales que salen de las ciudades, o también la falta de digamos, plantas o unidades sanitarias que hagan tratamiento de estas aguas. Tanto el COVID como otro sinnúmero de patógenos van a estar presentes en las aguas residuales. Hay evidencia que el COVID puede presentarse en las aguas residuales, en las excretas. Entonces, no es particular para el COVID, es generalizado para todos los patógenos que se puedan aportar dentro
o estén dentro del agua residual. Entonces, el problema es la disponibilidad de infraestructura del servicio sanitario. Que haya una posibilidad de colectar estas aguas residuales. Gatito. Súper. Le hago una pregunta nuevamente a ambas. ¿Cuáles deben ser los roles de las y los científicos, los ciudadanos y los políticos frente a la crisis hídrica y sanitaria actualmente? ¿Cuál creen ustedes que debería ser el rol que deberían cumplir? Es bastante compleja la pregunta porque cuando nos enfrentamos a una crisis como la que estamos visualizando hoy día, no te pongas a jugar con eso. A muchos de nosotros nos da una sensación como de parálisis, ¿no? De qué es lo que podemos hacer frente a este tremendo desafío que se nos viene por delante y que uno visualiza como que lo que uno puede hacer es tan pequeño, ¿no? Frente a la envergadura del problema que tenemos y que sabemos que durante las próximas semanas va a ser tremendamente crudo. Sin embargo, cada uno de nosotros como ciudadanos y en sus roles profesionales, en nuestro caso como científicos y como ciudadanos, podemos aportar, y en conjunto es el desafío de la acción colectiva, ¿no? En conjunto podemos efectivamente abordar de una manera mucho más efectiva los desafíos que tenemos, ya sea cumpliendo las cuarentenas, por ejemplo, protegiendo al resto de la población, si es que tenemos algún tipo de peligro de estar contagiado, inculcando el tema del aseo sanitario en cada una de las actividades que hacemos, pero al mismo tiempo, como científicos tenemos una voz privilegiada, no solamente porque tenemos acceso a otras fuentes de información, acceso a ciertos tipos de conocimiento, sino que además cumplimos un rol como expertos donde lo que indicamos, lo que podemos indicar desde la ciencia es respetado y es escuchado de una manera distinta. Muchas veces nosotros decimos no como se debiera, en el sentido de que gran parte de las crisis que vivimos han sido alertadas por científicos y no han sido escuchadas lo suficientemente estas voces, y podemos ver, por ejemplo, en el caso de este virus, que habían publicaciones científicas que indicaban específicamente que podía existir un virus de este tipo debido a cierto tipo de alimentación en Wuhan, entonces, o lo que nos pasa con cambio climático, ¿no? Que llevamos décadas diciendo, si no limitamos los gases de efecto invernadero vamos a sufrir sequías cada vez más importantes, y sin embargo esas voces no son lo suficientemente escuchadas. Entonces ahí yo creo que hay un desafío entre lado y lado. El desafío de los científicos para nosotros es poder darle mayor prioridad a la comunicación de la ciencia y a tratar de dejar disponible el conocimiento que se genera, el conocimiento al cual accedemos, dejarlo disponible para que quienes toman las decisiones, la dimensión más política de la sociedad, en el fondo, quienes toman las decisiones puedan tomar decisiones basadas en evidencia, y al mismo tiempo que la ciudadanía esté mucho más informada para que pueda tomar las medidas o exigir a sus políticos las medidas que se requieren. Y por otro lado, desde el punto de vista de la política pública y del mundo político en general, es la necesidad de instalar uno podría decir como la costumbre de que las decisiones que se toman tienen que considerar el conocimiento, la mejor evidencia disponible sobre esos temas en el momento en que se toman las decisiones. Y aquí hay una cosa que no solamente depende de la voluntad de las personas. O sea, en gran medida hoy día lo que estamos descansando, y el programa Explora lo sufre muy cercanamente, ¿no? A quienes logran convocar, a los científicos que logran convocar para que participen en sus iniciativas, generalmente son científicos que tienen un compromiso o una motivación que les permite como dedicar tiempo a este tipo de actividades. Lo mismo pasa con los políticos que en alguna medida su comprensión de la importancia de los científicos en la toma de decisiones y si tienen los recursos suficientes pueden tratar de incorporar ese conocimiento cuando toman decisiones. Pero no podemos dejarlo en manos de la buena voluntad. O sea, necesitamos hacer ciertas transformaciones estructurales que permitan que, por ejemplo,
dentro de las prioridades de las universidades esté que el conocimiento científico pueda ser utilizado para abordar los problemas país. Y eso significa básicamente que dentro de los incentivos que hay para los académicos en sus carreras académicas o en sus cargas regulares, esté contemplado que los académicos y las académicas tengan que difundir conocimiento en los diferentes niveles, que tengan que hacer esfuerzos para poder dejar disponible el conocimiento que se genera. Porque hoy día básicamente es muy difícil hacerlo cuando en las universidades se miden y las universidades miden a sus académicos al mismo tiempo, solo considerando los papers científicos o las clases que hacen o las cosas puntuales que se hacen dentro del mundo de la academia. Para que tengamos un rol realmente y para que el conocimiento pueda ser utilizado, necesitamos instalar dentro de las estructuras universitarias la valorización y el incentivo para que se pueda dedicar tiempo y pueda hacer algo no solamente importante, sino que también urgente, que el conocimiento esté disponible. Y por el otro lado, en el contexto político, también necesitamos que sea una obligación para la toma de decisiones la consideración de la evidencia disponible a nivel nacional e internacional, que hoy día prácticamente no es, se hace de forma muy aislada y esos puentes no están construidos. Entonces ahí creo que tenemos un tremendo desafío de gobernanza en el fondo, que tenemos que abordar con urgencia, no solo para esta crisis, sino que para las crisis que vienen, porque finalmente esta es una crisis dentro de muchas crisis que vamos a enfrentar debido a la sobreexplotación de los recursos naturales y los desafíos vinculados al cambio climático. Hijo, ¿quieres comer? Súper. Gracias, Anaí. Ana Lucía. ¿Quieres pan con huevo? Concuerdo mucho con Anaí en varios aspectos. A ver, dentro de los de las tres partes que mencionaste, bueno, como ciudadanos, como investigadores y académicos y por parte de los reguladores, todos tenemos responsabilidad con respecto a esta crisis. Bueno, a nivel de ciudadano, bueno, muchos considerarán que de pronto no tenemos tanto que hacer, pero sí realmente en nuestras casas cualquier acción realmente es importante. Tenemos el COVID, tenemos que lavarnos las manos, tenemos que consumir un poco más de agua. Nuestras responsabilidades están en informarnos y de pronto realizar las prácticas que usualmente nosotros no realizamos para conservar el recurso. O sea, cuando usted se lave las manos, no tiene que dejar corriendo los 20 segundos, 30 segundos el agua de la llave para poder lavarse las manos efectivamente. Duchas cortas, de pronto disminuir los volúmenes de cada bajada de el inodoro. Entonces, cosas pequeñas que nosotros podemos hacer dentro de nuestras casas para ser responsables con el recurso. Además, que con la crisis, obviamente, nosotros tenemos que mantener el aseo, pero no necesariamente tenemos que incurrir en un gasto tan exagerado de agua, 70 litros adicionales, para poder lavarnos las manos efectivamente, vaciarnos efectivamente. Con respecto a los académicos, completamente de acuerdo. Necesitamos no solamente el incentivo, pero sí ver que tenemos una responsabilidad con respecto a transmitir los conocimientos que nosotros vemos dentro de las aulas, dentro de los laboratorios, dentro del ámbito científico. Mucho de este lenguaje no es tan claro para el público en general. Obviamente nosotros tenemos un entrenamiento bastante extensivo en cada una de nuestras áreas, entonces nuestra responsabilidad y casi que deber como ciudadanos y como académicos y académicas es poder transmitir esto de alguna manera con, ya sea, por ejemplo, con este programa Explora o con no solamente con las clases en docencia, sino abrir este conocimiento al público en general y así poder informar tanto a los ciudadanos como a los gestores de normativas, que a su vez deberían estar un poco más abiertos y tener esta responsabilidad casi de ciudadanos en general y escuchar a las personas que han dedicado sus vidas a explorar
o aquellos que nosotros llamamos expertos, es decir, aquellos que están en el laboratorio mirando que el COVID realiza esto y esto y esto y sabe exactamente, lo conoce en intimidad casi. Entonces, escuchar a los académicos y académicas que han trabajado tanto por estos puntos y tomar decisiones informadas y realistas. Vemos muchos casos. En este minuto ya que todo el planeta está bajo las mismas condiciones, vemos cómo, qué tan asertivos somos en tomar decisiones me refiero a los gobiernos en general, dependiendo de qué tan asertivos han sido los gobiernos en tomar decisiones preventivas con respecto a la pandemia, entonces se ha visto cómo se ha podido controlar o no controlar tan efectivamente este tipo de crisis. Entonces vemos diferentes ejemplos simplemente por quién escucha y quién no escucha, quién se guía por esta información que básicamente el medio académico se pasa muchísimo tiempo invertido en trabajar y ser expertos en estos temas para poder llevarlos al público en general. Entonces, básicamente es una cuestión de responsabilidad generalizada. Creo que esa sería la responsabilidad de todos en este aspecto. Súper, Ana Lucía. Quisiera aprovechar un poco, aprovechando sus palabras, y hacer una conexión. Justo en la conversación del día sábado, en la Hora del Planeta, la profesora Maisa Rojas citó como dos frases. Una de ellas fue que los científicos debían golpear la mesa. Yo creo que es un tema súper importante el rol de la ciencia, como decían ahí, que Maisa llamaba un poco a los científicos a golpear la mesa, y también que los científicos debían ser tanto investigadores como científicos, pero también hoy en día debían ser comunicadores, como lo que están haciendo hoy en día. La idea es transmitir lo que ustedes hacen en su paper, en su escrito. La idea es tener esa conexión con la comunidad, y eso es súper importante, yo creo, hoy en día. Hoy en día, entonces, la idea es invitar a más científicos a ser comunicadores, que es una tarea súper importante, súper importante. Les voy a realizar otra pregunta a ambas, ¿ya? Esta es, ¿cómo articular las condiciones humanas para hacer efectiva la vida en la Tierra? Ana, bueno, te la dejo es ahí. una pregunta tremendamente compleja, Sí. pero que uno podría decir que hoy día la tragedia que vamos a vivir con el COVID al mismo tiempo genera una oportunidad, en el sentido de que es una alerta que estamos viviendo sobre lo que se nos viene más adelante. Y en ese sentido, esa alerta nos dice, no podemos seguir viviendo como vivimos hoy día. No podemos seguir viviendo de esta manera, sobreexplotando en general los ecosistemas, y por lo mismo exponiendo a la misma humanidad a las consecuencias que eso tiene. Entonces necesitamos cambiar nuestra forma de relacionarnos con el medio ambiente. Y ahí hay una cosa que es fundamental, que es cuando uno está enfrentando este tipo de crisis sistémica. O sea, el mundo no va a ser el mismo después de esta pandemia. Y depende de nosotros, depende de cada uno de los países y de cómo logremos articularnos a nivel global, cómo logramos transformarnos para que ese mundo que no va a ser igual después de la pandemia, efectivamente se reoriente a una vida, una forma de habitar el planeta que sea más sustentable. Y es porque la profunda crisis económica, por ejemplo, que va a sufrir el mundo en general durante esta pandemia y post esta pandemia, va a implicar una serie de medidas de reactivación económica que, si se hacen en la misma línea de lo que se ha venido funcionando hasta ahora, o sea, con la misma lógica, el modelo extractivista de sobreexplotación de recursos, que tiene esta lógica de consumo ilimitado en el fondo para poder mantener la actividad económica, va a ser pan para hoy y hambre para mañana, porque finalmente se va a tratar de abordar la crisis, la emergencia de la crisis, generando o incluso profundizando las condiciones que provocaron la misma crisis antes. Entonces, finalmente, en ese proceso de reactivación, cuando tenemos que volver a echar a andar el mundo post pandemia,
ese volver a echar al mundo requiere que tengamos una visión más completa, no reduccionista, sino que una visión más completa del fenómeno y que seamos capaces de que esa reactivación, esa transformación que necesitamos hacer, la hagamos de la mano de la reactivación económica y con una nueva estructura política de gobernanza mundial. Yo creo que también esta crisis ha dejado en evidencia el deterioro que tenemos de las decisiones, el campo de las decisiones políticas a nivel internacional, porque finalmente no tenemos una estructura de gobernanza que efectivamente permita, por ejemplo, que el conocimiento científico el conocimiento científico a nivel mundial esté disponible para la toma de decisiones, que se generen las alertas tempranas cuando existan este tipo de emergencias y a partir de una coordinación de iniciativas a nivel internacional poder controlar la expansión del virus, por ejemplo, que habría sido totalmente posible si es que tuviésemos las estructuras que lo hubiesen permitido. Entonces, necesitamos pensar y diseñar formas de relacionarnos entre los países y entre los diferentes sectores dentro de cada uno de los países de una forma que sea mucho más coordinada y que al mismo tiempo permita reaccionar de una forma más rápida. Y esto no hay que inventar la rueda, sí existen modelos que ya se han analizado en múltiples contextos, donde podemos imaginar cómo hacer estas estructuras de gobernanza que sean más efectivas. Pero eso requiere voluntad política, requiere, por ejemplo, si lo vemos a nivel nacional, requiere que seamos capaces de hacer un pacto nacional que nos permita ponernos de acuerdo en las cuestiones esenciales y no solamente avanzar en la transformación de nuestra economía y en cómo nos relacionamos con los recursos naturales, sino que también en cómo logramos que el acceso sea más igualitario y que podamos proteger a la población más vulnerable, porque también esta crisis va a dejar en evidencia cómo a nivel mundial y a nivel local la desigualdad es brutal, porque quienes más se van a ver afectados y donde van a existir más pérdidas humanas van a ser en los sectores más vulnerables, los países más vulnerables, que no tienen la forma de protegerse frente a este virus. Entonces, finalmente esto va a ser una tremenda tragedia la que vamos a vivir y quizás es la última gran oportunidad que tenemos de construir un mundo distinto en este proceso de reactivación, en el fondo, de echar a andar el mundo después de la pandemia. Y en nuestra responsabilidad como científicos y en nuestra responsabilidad como ciudadanos, dar alertas y tratar de empujar en esa línea, porque quizás no vamos a tener otra oportunidad como esta. Súper. Chucha, por la mierda. Puta, por la mierda se cayó. Es súper importante. Ana Lucía, cuéntanos. Bueno, yo creo que en la sustentabilidad está la clave. Nosotros los recursos actuales a nivel planeta no son completamente finitos y yo creo que esto cada vez más vemos evidencia de estrés en diferentes ámbitos. Con respecto al recurso hídrico, creo que es el tema que nos convoca, es donde Chile por lo menos tiene mucho que hacer. Y bueno, definitivamente el cambio es un cambio de mentalidad. El sentido común, que es el conocimiento general, no es suficiente, más bien tenemos que desarrollar sentido comunitario. Es decir, que las acciones que yo realizo afectan a mi vecino y al vecino del vecino y en general a toda la comunidad. Entonces, finalmente nosotros necesitamos desarrollar este sentido de sustentabilidad. Los recursos no son infinitos, así que tenemos que conservar lo que tenemos actualmente para poder darle un futuro a nuestra sociedad y a nuestros niños y niñas. La pregunta es bastante ambiciosa, diría yo, porque suena como cómo definimos el futuro y realmente no hay una respuesta clara para eso. Pero yo creo que todos tenemos una responsabilidad y dentro de nuestro círculo podemos realizar
cambios pequeños para el bien común. Como ejemplo particular, o sea, buscar dentro de mi área de investigación, yo, o sea, afortunadamente yo me voy tranquila a dormir en las noches porque creo que el trabajo que realizo tiene algún propósito a nivel comunal, es decir, tratamiento de agua para generar un recurso que nos hace bien a todos o que todos necesitamos. Entonces, más que todo, para no enfocarse o dejar, porque la pregunta es bastante abierta, creo que este desarrollo del sentido comunal es bastante importante. Nosotros formamos ingenieros y ingenieras, ojalá con esta mentalidad, ojalá con la idea de que pueden pensar menos en el yo y menos en lo que en el cliente y en el dinero y en lo que básicamente, o sea, los proyectos de ingeniería responden a ciertos criterios técnicos y económicos, pero siempre hay que dejar o tener en cuenta aquellos criterios que no necesariamente están movidos por la parte económica. Entonces, meter estos conceptos de sustentabilidad y bien común dentro de la ingeniería y también, bueno, dentro de nuestras actividades diarias. Súper. Mira, ahí me faltaba como otra vista, porque tú hablabas sobre el tema de reconocer por parte de la función un poco del mundo económico. Recién hablábamos con Anaí un poco la labor del científico, la labor de la ciudadanía y la labor política. Y acá también yo creo que falta por una arista reconocer que el mundo económico debe reconocer que los recursos naturales son finitos y no deben ser explotados como recursos infinitos. Perdón. Yo creo que hoy en día todos estos recursos naturales se están explotando de forma pensando que son infinitos, pero yo creo que se debe reconocer que estos son finitos y se deben cuidar como tal. Bien, bueno, recuerdo un poco que estamos con las doctoras Anaí Urquiza y Ana Lucía Prieto. Hay muchas personas conectadas. Ya ha sido como una buena experiencia. Por interno me dicen que hay muchas personas conectadas y estamos con las dos profesoras, Anaí Urquiza y Ana Lucía Prieto, hablando sobre la crisis hídrica versus la crisis sanitaria, ya haciendo esta conexión entre ambas crisis. En esta última tanda vamos a realizar preguntas, les voy a realizar una pregunta a cada una sobre las preguntas que han hecho gente del público. Anaí, te voy a dos preguntas que nos han hecho por interno. La primera, ¿hay alguna posibilidad de que los científicos puedan apoyar de algún modo la toma de decisiones a nivel político? ¿Cómo sería esta? ¿Cómo sería esta acción, esta articulación? ¿Respondo al tiro? Sí. Dale, sí. Súper. Efectivamente, hoy día uno podría decir que no solamente existe la posibilidad, sino que la necesidad. O sea, es posible, hay países que han desarrollado muchísimas estructuras que permiten, que faciliten esa conexión entre el mundo científico y la toma de decisiones. Y hoy día, en el tipo de sociedad en la que vivimos, y a los desafíos a los que estamos expuestos por el nivel de complejidad de los desafíos ambientales, pero también de los desafíos sociales, tomar decisiones sin considerar el conocimiento científico es un suicidio. O sea, de hecho, podemos ver, incluso específicamente en el contexto de esta pandemia, cuando no se tomaron en serio las medidas, las nociones de alerta que dieron desde el mundo científico en algunos países, hoy día se están enfrentando consecuencias muy dramáticas y que también es parte de lo que nos puede suceder a nosotros. Pero claro, uno podría decir de manera más bien improvisada, establecer estas mesas de diálogo, por ejemplo, la que se estableció en nuestro país, la mesa social para poder enfrentar el coronavirus, es un avance. En general, en Chile hay algunas experiencias de ese tipo, pero además de esas experiencias puntuales que muchas veces son, que de hecho en general son reactivas y en gran medida llegan tarde, debiésemos generar esos puentes permanentes. Y eso implica que los científicos debiésemos todos los científicos tener dentro de nuestro propio rol en las universidades el deber
de comunicar nuestra ciencia y de dejarla disponible para los problemas país y para la toma de decisiones. Y eso implica, como decía un poco Ana Lucía, ¿no?, traducir el conocimiento, porque el conocimiento es muy especializado y si nosotros solamente existe la noción como de que publicamos el paper y está disponible el conocimiento. Es cierto, publicamos el paper, pero ese paper está disponible para otros científicos como nosotros que van a entender el paper y que van a generar más conocimiento a partir de ello. Pero eso no implica que ese conocimiento pueda ser utilizado por la ciudadanía o por los tomadores de decisiones. Entonces, necesitamos que los científicos hagamos esos esfuerzos de traducción, hagamos esos esfuerzos de dejar disponible el conocimiento que se genera, y para ello necesitamos que las universidades promuevan esto, lo permitan y lo respalden, porque hoy día en las universidades todo este tipo de iniciativas son invisibilizadas. Entonces cuando los académicos, en general la vida académica es bastante exigente en términos de tiempo dedicado y de cantidad de trabajo involucrado. Entonces, dentro de todas las responsabilidades que tenemos y lo que estamos haciendo, es difícil hacerle espacio a otro tipo de responsabilidades si es que las mismas organizaciones no promueven y no incentivan el compromiso de los académicos con los problemas país. Y ahí también no solamente es cómo se comunica el conocimiento, sino que también cómo lo hacemos para que cuando se definan los problemas de investigación, lo que nos dedicamos a estudiar, también se consideren los requerimientos que hay a nivel nacional. Y eso necesitamos también que desde el mundo político y desde la sociedad civil se hagan requerimientos, y estos requerimientos puedan ser considerados por el mundo científico para generar el conocimiento adecuado. De hecho, hoy día en tema de la pandemia podemos ver algo bien específico, que es un ejemplo muy bueno de cómo se activan miles de laboratorios a nivel mundial para poder identificar las vacunas o los tratamientos para enfrentar la pandemia. Pero eso no puede ser que solamente funcione cuando estamos en una emergencia de esta envergadura. Constantemente el mundo científico debiera estar a disposición y debiera estar atento a los problemas país, a los problemas mundiales, y tratar de estar generando el conocimiento que se requiere. Y desde el punto de vista político, necesitamos generar estructuras permanentes donde, obviamente eso implica fortalecer las universidades también, los centros, sobre todo las universidades del Estado que están a lo largo de todo el país, debiesen ser reforzadas para generar investigación que permita abordar los problemas país en los diferentes contextos territoriales, y las autoridades locales y nacionales debiesen tener como obligación considerar el conocimiento científico para la toma de decisiones. Y eso implica no solamente generar como centros de traducción desde el mismo mundo político, o sea, pueden ser desde puestos encargados de gente que esté dedicada a hacer esa traducción, a identificar eso, hasta generar mesas permanentes de diálogo, comités científicos en los diferentes ámbitos problemáticos que puedan asesorar de manera independiente y de forma permanente en las decisiones que se toman. Entonces hay todo un desafío de estructura de gobernanza, uno podría decir, para lograr esa interfaz que le llamamos entre el mundo científico y el mundo político, que es urgente, absolutamente necesaria, y que obviamente permite que cuando se enfrenten las próximas crisis no estemos tratando de forma reactiva solucionar el problema, sino que podamos hacerlo de una manera mucho más planificada y evitar, en el fondo, ese tipo de desafíos. Súper, gracias, Anaí. Bueno, me quedo con dos frases súper importantes. Una son las oportunidades, que van a surgir muchas oportunidades después de esta pandemia, y esto van a generar nuevos desafíos. Yo creo que Explora a nivel nacional va a estar para ayudar. Bueno, y nosotros, ya la idea de esta iniciativa es trabajar con ciencia ciudadana, y la idea es estar conectada con la ciudadanía. Ustedes dos nos van a estar apoyando durante este año, y también la gente que está en este proyecto, la idea es que se vea acompañada con ustedes, más otro grupo de científicos. Ana Lucía, mira, hay hartas preguntas para ti, pero voy a tener que filtrarte algunas, ¿ya? Hay una que tú hablaste recién, una posibilidad que el COVID-19 podría verse involucrada con el agua potable. Entonces aquí hay una pregunta que me dice, ¿hay algún tratamiento especial para el agua residual que si estuviese contaminada con COVID-19? Yo creo que es como muy... dejo la pregunta. Bueno, mira,
Es muy interesante esa pregunta y bueno, la respuesta precisa es no. Para el COVID-19 en particular, realmente, como es algo que está ocurriendo relativamente, comenzó el año pasado a finales y estamos afrontando como a nivel planeta, no hay una tecnología específica para el COVID. Hay tecnologías para remoción de patógenos en general y el COVID es uno de aquellos patógenos. Entonces, en la línea de tratamiento, justo esta semana, la semana pasada, salió un resumen muy interesante de la profesora Ali Owen en Stanford, en donde se hacía un review de este tipo de qué tipo de tecnología y cómo afectaba el tratamiento, cómo respondía la línea sanitaria ante esta crisis. Y realmente las líneas de tratamiento que ya existen, hay muy buena probabilidad o buena oportunidad de remoción de este tipo de patógenos dentro de las líneas existentes. ¿Okay? El COVID es un virus de cierto tamaño y contaminantes similares o patógenos similares se han visto ya me refiero no tanto al efecto que tiene el COVID, sino si miramos al COVID como una partícula, que tiene ciertas características en su superficie, nosotros hemos diseñado ya sistemas de tratamiento que se encargan de este tipo de partículas. ¿Okay? Entonces ya estas líneas de tratamiento ya existen. Si nosotros necesitamos generar un objetivo de tratamiento particular, entonces simplemente se agregan unidades de tratamiento adicionales que también ya existen. Por eso la única limitante en que de pronto nosotros podamos asegurarnos de que el COVID se remueve del agua o no, está muy ligado con la normativa vigente de cada país. Es decir, las plantas en general, las plantas de tratamiento se diseñan para cumplir con normativa. Entonces, las unidades de tratamiento están diseñadas para eso. Y no necesariamente para decir, bueno, yo tengo que remover este patógeno en particular, este me interesa. Entonces, para eso nosotros tenemos que modificar la normativa para poder influenciar en la infraestructura que existe en las ciudades. Pero la tecnología existe. Estoy diciendo que el COVID y sus proxies, bueno, no quiero asegurar porque no hay estudios específicos, hay estudios muy escasos con respecto al COVID en particular, porque como es tan nuevo, entonces no es apenas estamos respondiendo ante esta necesidad. Pero hay unos primos hermanos que vienen de antes, que ya han sido estudiados, que se ha visto efectividad en el tratamiento con los procesos actuales, como la cloración, que ya la tenemos en nuestras ciudades, los tratamientos con luz UV, tratamientos de oxidación en general, que eso se utiliza alrededor del mundo. Entonces, la línea de tratamiento es muy probable que ya tenga la posibilidad de remover este tipo de contaminante. Súper. Y te dejo la última pregunta de este conversatorio, Ana Lucía. Hay una persona que pregunta sobre la desalinización del agua de mar. ¿Es una solución? ¿Para el COVID, refieres? No, para la población. Para la población en general. Bueno, así con un poquito de contexto. La desalinación, hay diferentes métodos de desalinación. Más que todo, cuando nosotros estamos hablando de tratamiento, entre más pequeñas las partículas que estamos removiendo del agua, es más específica y desafortunadamente es más caro el tratamiento. Entonces, por lo menos las tecnologías de desalinación que se utilizan son membranas, y en algunos otros países se utiliza de pronto mucho más inversión en de pronto evaporar el agua. Hay otras tecnologías. En este país predomina la desalación con membranas, que son unos filtros muy, muy especializados, es decir, de un tamaño de poro muy, muy pequeño, que tienen la posibilidad de remover incluso sales. Los sales son iones, es decir, partículas muy pequeñas. Entonces, como nosotros estamos tratando de presionar básicamente esta solución bastante salina a través de un filtro, se necesita mucha energía para hacer esto. Entonces, estos procesos son bastante caros.
Han sido una solución para las mineras, obviamente, porque aquí de pronto el factor económico no es tan determinante como lo puede ser para las ciudades. Sin embargo, cada vez la tecnología se vuelve más barata. Entonces, creo que la desalación aumenta o contribuye al portafolio de recursos hídricos. O sea, contribuye a las tecnologías que se pueden utilizar para explorar recursos como el salino, ¿verdad? Como el agua de mar. Pero no es la solución. O sea, también, obviamente, el mar está lejos de las ciudades como Santiago, entonces tendríamos que tener otra infraestructura para poder llevar el agua a ciudades que están más hacia adentro. Entonces, puede ser contribuir al portafolio de posibilidades que tenemos para aumentar las alternativas del recurso hídrico, pero no es la solución absoluta. Súper, súper. Nos quedamos con hartos temas a seguir investigando, ya con harta tarea por parte de Explora, un poco en el sentido de que nos dejan como hartas tareas y de repente es difícil con esta contingencia en la cual no podemos estar conectados directamente con la gente. Pero vamos a ver qué se puede realizar, ¿ya? Vamos a dar por finalizado este conversatorio por parte de Explora RM Surponiente, en el cual tratamos los temas de crisis hídrica y sanitaria, cómo enfrentarla. Agradecerle infinitamente a Anaí y a Ana Lucía. Esperamos que este año, bueno, después que pasemos toda esta contingencia, poder avanzar en nuestro proyecto de ciencia ciudadana con estas 4 comunas. También los otros científicos que se van a sumar a este proyecto, que sea fructífero, llamar a más científicos a que sean comunicadores, como lo indicaba Anaí en su mensaje. Ahí ustedes son 2 personas súper potentes en este tema a través de sus contactos, a través de sus personas más cercanas a ustedes. Así que le agradecemos pero infinitamente esta ayuda. También quisiera un poco antes de terminar indicar que existieron algunos problemas técnicos durante el proceso, así que pedimos mil disculpas al público. Estamos como recién partiendo en este tema, en esta transmisión, así que para las próximas charlas, conversatorios se van a ir solucionando. ¿Ya? Y agradecemos a todas y todos los que nos han seguido en esta transmisión y lo esperamos en siguientes oportunidades. ¿Ya? Muchas gracias, Ana. Muchas gracias, Ana Lucía. Muchas gracias. Que estén muy Que bien. estén bien. Chao, chao. Chao. Cuídense.